Bueno, tengan buenos días, agradecida por su presencia y vamos a hablar un poco de epilepsia fármaco resistente, epilepsia refractaria. Entonces, el de lado es así. Dentro de las consideraciones generales tenemos que la epilepsia es una enfermedad cerebral. Uy, pero no se mira. No se ve bien. Bueno, pero es una enfermedad cerebral de las más frecuentes después de cefalea, aunque estábamos conversando ahorita con los colegas de que la epilepsia está constituyendo la primera causa de consulta en el hospital de niños Benjamín Bloom después de la cefalea. Un tiempo fue la cefalea lo que ocupó el primer lugar y ahora pues es la epilepsia. Entonces tenemos que dentro de la definición es de al menos dos crisis. La epilepsia está definida como de al menos dos crisis no provocadas con un tiempo mayor de 24 horas de separación. Es decir, que si un paciente tiene 2, 3, 4, 5 crisis en 24 horas, eso se toma como una sola crisis, ¿verdad? Entonces, para definir que son dos crisis debe de haber una separación mayor de 24 horas. Entonces es importante que manejen estos conceptos bastante básicos. O la otra definición es una crisis no provocada y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 años subsiguientes. Y esto fue lo que se estableció allá en el año de 2005. Y aquí está la definición clínica práctica de la epilepsia, y esto es lo que estaba mencionando. Esta es la crisis, la definición de crisis epiléptica: la aparición transitoria de signos y síntomas provocados por una actividad neuronal anormal, excesiva, hipersincrónica de un grupo de neuronas simultáneamente. Es un trastorno cerebral que se caracteriza por una predisposición continuada a la aparición de crisis epilépticas, las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta enfermedad. La definición de epilepsia requiere la presencia de al menos una crisis epiléptica, y esto nos está indicando pues que es básicamente clínica. Y muchos pacientes se preguntan cómo es que los exámenes salen normales y usted está diciendo que yo tengo epilepsia. Entonces es por esta razón, es básicamente un diagnóstico clínico, y que obviamente para clasificarlo pues lógicamente necesitamos de estudios de laboratorio y gabinete. Dentro de la epidemiología era lo que había mencionado: aproximadamente 50 millones de personas en el mundo la padecen. Y lo triste de esto es que el 75% de estos 50 millones se encuentra en los países en vías de desarrollo, y entre esos países en vías de desarrollo estamos nosotros. La prevalencia de estos países, o sea, de los países como los nuestros, es de 15 a 20 por 1000 habitantes, y en países desarrollados es de 4 a 7 por 1000 habitantes, tomando en cuenta no solo los factores socioeconómicos que caracterizan las poblaciones, los países, sino el aspecto educativo. ¿Y a qué me refiero? Al incremento de las asfixias perinatales, a las heridas por arma de fuego, los accidentes de tránsito, etcétera, la contaminación, la dificultad de vacunación. Entonces todo esto incrementa la incidencia de epilepsia en los países en vías de desarrollo como los nuestros. De estos pacientes con epilepsia, un 30-40% de estos serán refractarios al tratamiento farmacológico. Y aquí tenemos este esquema donde vemos nosotros que un 47% de los pacientes, un 67% van a estar libres de crisis,
con un fármaco, un 36%, que era lo que había mencionado, y un 30-40%, pues los pacientes no van a estar libres de crisis y van a ser pacientes refractarios. ¿Cómo se define la epilepsia refractaria o la epilepsia fármaco resistente? ¿Cuándo es que nosotros sabemos que estamos ante un paciente que no está respondiendo al tratamiento? Entonces, este es el grupo de trabajo de la Liga Internacional contra la Epilepsia, donde se reúnen para establecer una definición y poderla aplicar a los pacientes. Y entonces aquí ellos concluyeron que la epilepsia fármaco resistente está definida como la falla en el ensayo de farmacoterapia de 1 o 2 medicamentos apropiadamente seleccionados de acuerdo a todos los esquemas, y que no, aún así, en monoterapia o en combinación no se alcanza a mantener al paciente libre de crisis. Esta es ya la traducción. Esto se estableció en el consenso de la Liga Internacional contra la Epilepsia en el 28º Congreso Internacional 2009 en Budapest, y aquí pues está definida. La epilepsia farmacoresistente es definida cuando hay falla terapéutica en la utilización de 2 fármacos antiepilépticos idóneos en las dosis correctas con una adecuada tolerabilidad, ya sea en monoterapia o en combinación, para alcanzar un estado libre de crisis. Es decir, se ha establecido la terapia adecuada en combinación o monoterapia, y sin embargo el paciente no logra estar libre de crisis. Si ustedes se fijan, esto no tiene una definición en términos de tiempo, no se ha dado en función de términos de tiempo, sino que es cuando el paciente, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, no logra el control de las convulsiones o las crisis epilépticas. Y estas son algunas razones que hay que considerar en las epilepsias farmacoresistentes: si hay un diagnóstico equivocado, si no estamos tratando la epilepsia o no es epilepsia, ¿verdad? Si no es la utilización adecuada de los fármacos, no se han prescrito los fármacos idóneos, ¿verdad? La dosis no es la adecuada, en los estilos de vida, y estos estilos de vida hay una poca adhesividad al tratamiento, pensando en aquellos pacientes adultos que ingieren alcohol, o los adolescentes que tienen mucha deprivación de sueño, los niños que ahora desde tempranas edades empiezan a tener adicción a los juegos de video. Nos encanta, nos fascina decir que nuestro hijo ya puede manejar el YouTube y nos sentimos orgullosos. En realidad estamos nosotros generando una adicción a tempranas edades, y eso, la fotoestimulación, es uno de los factores gatillantes de epilepsias en aquellos pacientes, en aquellos niños que ya tienen una predisposición genética. Trastornos paroxísticos no epilépticos, y a esto me refiero porque habíamos hablado que lo primero, cuando a uno le comentan como especialista, tengo un vecino que convulsiona y no para de convulsionar, siempre la primer pregunta que nos salta a nosotros como especialistas es: ¿y será o no será epilepsia? Hay un bebé que no para de convulsionar, siempre que llora convulsiona, y le están dando tratamiento y el niño no responde al tratamiento. Entonces siempre hay que pensar en los trastornos paroxísticos no epilépticos, que van a ser descritos de una forma más precisa por el doctor Lizama, que es el que me sucede en la conferencia. Entonces siempre hay que pensar en los síncopes, vértigos paroxísticos benignos, síndrome del vómito cíclico, que se parece muchísimo clínicamente a un tipo de epilepsia que se caracteriza básicamente por vómitos. Espasmo del sollozo, paciente llora, detiene el llanto, tiene hipoxia, se pone cianótico, se pone pálido. Hay diferentes grados de
presentación clínica y algunos pueden convulsionar. Son crisis anóxicas, no es epilepsia. La convulsión es una convulsión clónica generalizada y estos pacientes, la mayoría llegan con medicados al hospital y entonces hay que evaluarlo bien. Los tics, hay muchos tics que se parecen, sobre todo los tics complejos, mioclonos benignos, las parasomnias, reflujos gastroesofágicos y las crisis psicógenas, ¿verdad? O sea, las falsas crisis o las pseudocrisis que nosotros les llamamos, siempre hay que tomar en cuenta y hay que pensar si en realidad estamos ante una epilepsia, sí o no. La terapia antiepiléptica. En base a que nosotros, media vez identificamos, prescribimos la terapia en base al tipo de crisis o en base al tipo de síndrome epiléptico que nosotros hemos logrado clasificar. Por eso es importante la referencia oportuna a estos pacientes para comenzar el tratamiento idóneo. Aquí tenemos la clasificación del 2017, cómo están clasificadas las crisis focales, crisis generalizadas, crisis de inicio desconocido. Y estas crisis de inicio desconocido tienen que conocerlas ustedes porque es aquel paciente que convulsiona en el sueño y uno pregunta, ¿cómo se dio cuenta? El niño es que convulsionó a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y uno se pregunta qué están haciendo los papás a esa hora. Y hay mamás que la mayoría dice que escuchan un ruido que es como una respiración estertorosa, y cuando llegan el niño ya está probablemente en la fase tónico-clónica generalizada o clónica generalizada o tónica generalizada, pero no se supo cómo comenzó. Nadie sabía que le iba a dar. Por ejemplo, la primera crisis, acuestan al niño sano y el niño tuvo una crisis a medianoche, ¿verdad? Entonces, esas son las de inicio desconocido, cómo comenzó. Entonces, tenemos que esas es la clasificación que se ha establecido el grupo de trabajo de la Liga Internacional. Las focales, que como ustedes saben, son las que tienen algún grado de alteración de conciencia, con manifestaciones motoras, manifestaciones que no son motoras, y esto es bien importante porque por eso hablamos de crisis epiléptica, sino de convulsiones, porque la convulsión es un movimiento anormal, es un trastorno motor, ¿verdad? Entonces no todas las crisis son convulsivas. Y entonces aquí dentro de las generalizadas también tenemos las famosas tónico-clónicas, ¿verdad? Otras motoras, las no motoras como las crisis de ausencia, y dentro de las desconocidas pues están las manifestaciones que ya mencioné, y las no clasificadas porque nadie se dio cuenta en realidad qué fue lo que pasó con el paciente, nadie presenció el evento, entonces por lo tanto no lo podemos definir. Y aquí un poco el esquema, cómo es que se ubican las descargas focalizadas, descargas generalizadas, y esta pues que no logramos saber nosotros porque desconocemos la secuencia clínica de esa manifestación. Otro esquema para comprender un poquito mejor las crisis parciales, donde las descargas están focalizadas en un solo hemisferio. En el trazo electroencefalográfico, este puede ser izquierdo o derecho, aquí no hay numeración, y las generalizadas, donde las descargas electroencefalográficas, que ustedes deben de irse familiarizando básicamente con los conceptos. Entonces tenemos la descarga que abarca ambos hemisferios de una manera sincrónica, y este es un esquema de crisis de ausencia, que es un tipo de crisis generalizada. Esta ya es la versión ampliada para que ustedes tengan una idea, nuevamente focales generalizadas de origen desconocido, y aquí está más descrito, ¿verdad?, cómo es que se manifiestan las motoras, las no motoras, con crisis, con manifestaciones autonómicas como la que les había mencionado, que se confunde con el vómito cíclico, donde ese tipo de epilepsia es una epilepsia que tiene un foco occipital,
y la única manifestación es autonómica, vómitos, palidez, etcétera. Hay aquellos pacientes que detienen su conducta, alteraciones cognitivas, emocionales, sensoriales, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta esto, o sea, dentro de las crisis focales, las generalizadas, las motoras, las no motoras, las ausencias típicas, atípicas, los mioclonos palpebrales, y aquí nuevamente lo que había mencionado. Aquí están las focales que pueden evolucionar a generalización secundaria. Y esta es la nueva clasificación también de los tipos de epilepsia, las epilepsias, la crisis que mencioné, y los tipos de epilepsia focales, generalizados, combinados, desconocidos porque no se pueden clasificar o no conocemos bien la clínica. Entonces todo esto nos lleva a los síndromes epilépticos, tomando en cuenta hoy en día la etiología, si tiene etiología estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmune, o al final no se conoce. Se hacen estudios de genética molecular tratando de determinar la etiología y no siempre se tiene éxito en saber exactamente el origen de la epilepsia. Perdón, sin olvidar dentro de la clasificación las comorbilidades, ¿verdad? Eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Tipos de epilepsia refractarias en la infancia. En aras del tiempo pues voy a presentarles las más frecuentes, que es las que vemos casi día a día en el hospital. A la cabeza, las encefalopatías epilépticas, encefalopatía mioclónica temprana y el síndrome de Ohtahara. Estos se presentan en la etapa neonatal. Ya la doctora Carla Flores les presentó ampliamente, les describió las epilepsias neonatales, el síndrome de West, síndrome de Dravet, epilepsia genética con crisis febriles plus, síndrome de Lennox-Gastaut, epilepsia mioclónica juvenil. Todos estos son tipos de encefalopatías que están caracterizados por ser altamente fármaco-resistentes y que evolucionan estos pacientes aún en su inicio. Algunas de ellas, como el síndrome de Dravet, la epilepsia mioclónica juvenil, son pacientes que cuando debutan tienen un coeficiente normal, un desarrollo normal, y conforme la epilepsia se va desarrollando van teniendo un deterioro progresivo, progresa la epilepsia y progresa el deterioro de los pacientes. La encefalopatía mioclónica temprana inicia en los primeros 10 días, ya lo describió la doctora, crisis intratables, las mioclonías son breves y recurrentes, y puso unos videos muy bonitos. Desarrollo psicomotor es con retraso, es anormal. La etiología, errores innatos del metabolismo, por eso es importante hacer screening metabólico, que aquí pues no es de rutina, solo se hace en los hospitales privados. Y tiene un patrón electroencefalográfico bastante característico. Aquí tenemos un video pequeño. Ven el trazo, es un trazo definido como estallido supresión, descrito. Aquí tenemos las descargas y ven el niño, los mioclonos, que tiene una respuesta, una atenuación subsecuente, ahí está con los mioclonos. Ahí están. Son bien sutiles. Si ustedes se fijan, si algo es difícil dentro de la neurología y la epileptología, es hacer diagnóstico de convulsiones neonatales. Es sumamente difícil y no siempre los electros, no siempre puede establecerse una correlación eléctrica y clínica, ¿verdad? Es decir, el momento que tiene las crisis, poder ver las descargas. Ahí está y algunos de estos pues vienen en salva, vienen uno tras otro, a eso le llamamos salvas.
Aquí seguimos viendo el patrón electroencefalográfico bastante característico y nos ayuda la clínica con el trazo a clasificar el paciente y a poder establecer un pronóstico, porque después de que nosotros hacemos el diagnóstico de epilepsia e iniciamos el tratamiento, la mamá va a preguntar: oiga doctor, ¿y se va a curar? O sea, es la primera pregunta. Seguimos con el síndrome de West. Estos son espasmos masivos, inician entre el tercer mes y el 12º mes, con un pico a los 5 meses. Está caracterizado por espasmos en salvas, que era lo que les decía. Algunos de estos pacientes que lo presentan a esta edad han tenido algún antecedente de alguna convulsión neonatal. En salvas son axiales y en las extremidades los espasmos son flexores, flexoextensores o extensores. Flexoextensor son los espasmos combinados, simétricos o asimétricos. El trazo electroencefalográfico es bastante característico y estos pacientes, si no se descubre a tiempo, si no se diagnostica tempranamente, evolucionan a un deterioro en su desarrollo psicomotor. Este es bien importante porque cuando los niños empiezan a tener estos espasmos, que ya vamos a ver un video, los niños, la vecina o el médico inexperto le dice que el niño está asustado. Es que alguien gritó y el niño se asustó y desde entonces quedó asustado, o sonó un cohete y desde entonces quedó asustado, o desde entonces vino el vecino que es bien feo y el niño se asustó y allá se ha quedado. Entonces, o el padrino quizás y lo chineó, no sé si después del bautizo, pero en fin, así dice. Y todas las mamás, incluso las mamás, no consultan porque piensan que el niño sigue asustado. Entonces son pacientes que consultan mire, ahí está. Ese fue en flexión, ¿se fijaron? Algunos niños se encogen, flexionan más el tronco, porque la flexión no solamente, como mencioné, no solo es de las extremidades, sino que también hay una flexión axial. Se paró. ¿Qué hago? Ahí va. Son pacientes que flexionan mucho. Hay que... voy a pasar el otro, no importa. Aquí tenemos otro. Aquí está el niño. En este niño no se ve muy bien por la pijamita. Y aquí está el trazo característico. Es un trazo que no está organizado para la edad de los pacientes. Tiene un fondo desorganizado, caótico. Se fijan, ahí están los espasmos en flexión. Ahí están. Y ven ustedes también un patrón bastante parecido. Son multifocales. ¿Ya terminó? Entonces puede tener paroxismos, descargas multifocales, fondo caótico. Hay varios tipos de ipsarritmia, así se le llama a este patrón electroencefalográfico, y hay que clasificarlo para poder iniciar el tratamiento lo más pronto posible y evitar el deterioro neurológico de estos pacientes. El otro síndrome, el síndrome de Dravet, que ahora está bastante, se ha mencionado, casi que es como moda. Son pacientes que han tenido un antecedente de epilepsia mioclónica severa de la infancia,
muchas veces tienen etapas asintomáticas. Su etiología es genética, hay una mutación en el gen SCN1A en un 80% de los pacientes, ¿verdad? No en todos los pacientes que se hace el estudio de genética molecular lo podemos determinar. Altamente fármaco resistente, su incidencia es de 1 en 40.900 niños, niñas y niños igualmente afectados. Inicia antes de los 18 meses, es una encefalopatía muy severa. Comienza con crisis hemiconvulsivas que pueden ser o de izquierda, puede comenzar una vez a la izquierda, otra vez a la derecha, no tienen una focalización bien definida, pueden evolucionar a generalización secundaria, cambian de lado, tienen un patrón alternante y este patrón alternante es altamente sugestivo de este síndrome. Es un rasgo clínico bien importante. Su evolución, eso sucede cuando los pacientes son lactantes, pero ya en las etapas escolares comienzan a presentar diferentes tipos de crisis mioclónica, crisis de ausencias atípicas, crisis focales, muy rara vez son tónicas generalizadas. Son generadas por fiebre, ¿verdad? Esto es importante saberlo. Y en la evolución, dada la refractariedad al tratamiento y a la politerapia que nos lleva a utilizar, pues lógicamente son pacientes con deterioro bastante progresivo, porque acuérdense que en estos casos tanto la politerapia farmacológica como la epilepsia severa en sí misma son factores que afectan el desarrollo normal de estos niños. Y aquí tenemos un electro interictal, y este electro lo traigo por una razón. Ya ustedes después de esta mañana sé que van a saber mucho de electroencefalograma y es importante porque suelen ser las ciencias ocultas, pero lo traigo. Bueno, este es un caso, un paciente, una niña de 2 años diagnosticada con síndrome de Dravet, que muestra espigas generalizadas, poliespigas generalizadas, bien sincrónicas, como ya saben ustedes, pero lo traigo por una razón. Estas espigas aparecen con la fotoestimulación. Este es el programa de flash. Aquí termina, aquí empieza y es comenzando esta frecuencia, empiezan las descargas. Y hemos visto cualquier cantidad de pacientes que comenzando la fotoestimulación de la televisión, del celular, de las famosas tablets, de la computadora, etcétera, 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 esos destellos luminosos generan descargas. Esa es una activación de diferentes tipos de epilepsia, así es que tienen que tener mucho cuidado con los niños, con los adolescentes, con este diagnóstico, a la hora de estarles prestando el teléfono, hacerlos adictos, porque no tenemos la capacidad de distraer o dedicarles tiempo a nuestros hijos. Le dejamos el teléfono y nos vamos a hacer cualquier otra cosa nosotros también lo agarramos. En fin, epilepsias debidas a anormalidades estructurales. Este es un gran grupo y habría que ir clasificando uno a uno, pero el tiempo no nos da para eso, así es que dentro de lo más frecuente que vemos, facomatosis como Sturge-Weber's, esclerosis tuberosa, que son de las facomatosis que más epilepsias refractarias generan. Displasias cerebrales, trastornos de la migración neuronal, como la esclerosis mesial temporal, que no se sabe en algunos casos si puede ser incluso, de etiología genética, y aparece o genera estatus febriles en la infancia. Epilepsias autoinmunes como el síndrome de Rasmussen, encefalitis como la de anticuerpos anti-NMDA, ¿verdad? Que inician como encefalitis autoinmune y van evolucionando epilepsias altamente refractarias. Los amartomas hipotalámicos también ocurren con cierta frecuencia en la infancia. Y aquí tenemos, hablando del Sturge-Weber, acuérdense que es un angioma facial y angioma leptomeningio. Entonces está caracterizado. Obviamente hablamos de una anormalidad estructural. Esta anormalidad estructural es importante y genera epilepsias altamente refractarias. Encefalitis de Rasmussen, que en este caso
en el hemisferio, en el lóbulo temporal frontal derecho. Si ustedes ven, todo esto ya ha habido una degeneración neuronal porque inicia la encefalitis focalizada, ¿verdad? Y empieza a destruir la neurona, va evolucionando a una hemiatrofia de un hemisferio cerebral, hay un proceso inflamatorio y entonces pues hay que definir bien y hace epilepsias altamente refractarias que lógicamente nos hace pensar en un tratamiento quirúrgico. Esclerosis tuberosa, aquí está el niño con los fibromas en el dorso de la nariz. Les traje este niño, hay fotografías de adolescentes, pero lo podrían confundir con acné, pero empiezan a manifestarse en la edad pediátrica, empiezan a ver ustedes los fibromas faciales en el dorso de la nariz y aquí en las mejillas. Inmediatamente que vean eso o un paciente que haya tenido crisis en etapa de lactante, empieza a tener estos fibromitas o en la etapa preescolar, pero inmediatamente tienen que desvestirlo para buscar las manchas hipocrómicas. O sea, son síndromes neurocutáneos, se denominaron en algún momento, pero ahora sabemos que son sistémico-cutáneos, porque la esclerosis tuberosa, bueno, el Sturge-Weber cursa con un glaucoma, ¿verdad? Y la esclerosis tuberosa puede manifestarse en etapas neonatales como mixomas cardíacos. Antes que convulsione, el paciente puede presentar mixomas cardíacos. Entonces, como ustedes ven, tienen que hacer un examen clínico bastante exhaustivo. ¿Cómo saben que tiene mixoma el paciente? Bueno, porque lo ocultan y tiene un soplo. Entonces inmediatamente llaman al cardiólogo, descubre y sabe que está ante una esclerosis tuberosa. Imagínense casos interesantes, puede cursa con quistes renales, pacientes hipertensos, no han convulsionado, pero ya tienen manifestaciones sistémicas. Y aquí les mencionaba el amartoma hipotalámico. Este es importante porque da un tipo de crisis focalizada que se caracteriza por risa. Comienzan por risa y pueden tener manifestaciones de alteraciones conductuales. Es muy refractario y es muy difícil el abordaje quirúrgico porque si ustedes se fijan está bien profundo en el cerebro. Entonces muchas veces hay que utilizar radiocirugía y muchas veces no son exitosas y el paciente pues estaría condenado a tener crisis. Pueden haber también manifestaciones hormonales, ¿verdad? Hay que revisar bien a estos pacientes su función hormonal. Displasias corticales, aquí tenemos un engrosamiento, un área de paquigiria, ¿verdad? Del hemisferio izquierdo, y aquí vemos otra, esta es una heterotopia, es decir, que hay una islita de sustancia gris inmersa en la sustancia blanca. La sustancia gris es para pensar, es inteligencia, y la sustancia blanca es motricidad, ejecución. Entonces vemos aquí esta isla es una heterotopia y esta es una displasia cortical, un engrosamiento, una pequeña área de paquigiria que es suficiente para darnos epilepsias refractarias. Y aquí tenemos una imagen de esclerosis tuberosa y vemos los diversos túberes dispersos en ambos hemisferios cerebrales. ¿Qué quiere decir? Estos son tumores benignos, pero están generando focos epileptógenos. Es decir, hacen epilepsias y vemos nosotros en el trazo electroencefalográfico un patrón multifocal. ¿Cuál de todos convulsiona? ¿Cuál de todos se va a operar? Es bien difícil. Entonces, es una facomatosis muy difícil de tratar. Esclerosis mesial temporal, aquí tenemos los hipocampos y vemos el adelgazamiento, ¿verdad? Esto puede ser genético o puede ser adquirido. Ahora bien,
hemos conocido un poco de las presentaciones clínicas, cómo elegir la terapia antiepiléptica cuando ya tenemos el diagnóstico, conocemos un poco la etiología. Entonces, de los aspectos a considerar que ya había mencionado, el tipo de crisis, el síndrome epiléptico, el sexo, porque hay fármacos que pueden dar alteración hormonal en las adolescentes, la edad del paciente, los efectos adversos, las comorbilidades que había mencionado, costo del tratamiento, estilo de vida que también ya lo había mencionado, y el peso. Fármacos de primera generación son los que ya todos conocemos, el fenobarbital que ya se mencionó, fenitoína, primidona, tosuximida, diazepam, carbamazepina, valproato, clobazam, que estos son los que hoy por hoy tenemos con cierta disponibilidad en el sistema público de salud. Fármacos de segunda generación, para que los conozcan: gabapentina, felbamato, la motrigina que la tenemos, topiramato, levetiracetam, sonizamida que no hay en el país, oxcarbazepina, vigabatrina, que es un fármaco muy efectivo para los espasmos. Ya los últimos de tercera generación, fosfenitoína, eslicarbazepina, lacosamida, pregabalina, perampanel, rufinamida, vivaracetam, stiripentol, que es uno de los fármacos que se utiliza mucho en el síndrome de Dravet, talampanel, fármacos que se están utilizando en epilepsias focales que no tenemos la disponibilidad en el país. Eso solo para que lo conozcan. Y aquí tenemos un poco cómo se van seleccionando los fármacos para las crisis focales. Como ven ustedes, identificar el tipo de crisis es sumamente importante cuando no tenemos un método para diagnosticar y clasificar los diferentes síndromes epilépticos. Entonces aquí tenemos para las crisis focales, para las generalizadas, la motrigina, topiramato, que son clase 1. Para las ausencias, aquí están los fármacos, el valproato, que sí lo tenemos, el tosuximida, que no lo tenemos en el país. Para las crisis mioclónicas, valproato, levetiracetam. Espasmos infantiles, clobazam, felbamato, gabapentina, la motrigina, topiramato. Son fármacos que pueden seleccionarse. Y aquí seguimos. Esta es otra parte de la diapositiva cargada, pero es para tener una idea de cómo se seleccionan los fármacos. Crisis focales, sonizamida, lacosamida, ya tenemos aquí en el país. Para las crisis generalizadas, perampanel, que no lo tenemos nosotros. Crisis de ausencias, para el Lennox-Gastaut, sonizamida, vigabatrina, lacosamida. Y aquí tenemos son los fármacos sugeridos y las dosis en la edad pediátrica, que todo esto pues ya lo conocen. Dosis de inicio, aquí dice los fármacos, las drogas que ya las conocemos, cómo se van titulando, cuáles son las dosis máximas efectivas. Entonces son conceptos que hay que tomar muy en cuenta. Y aquí tenemos más dosis, eso lo pueden encontrar. Y aquí pues un esquema de las crisis epilépticas, las focales, las generalizadas, y esto pues ya lo voy a pasar más rápido por el tiempo. Esta es una síntesis, digamos, de los mecanismos de acción que hay que tomar en cuenta a la hora de prescribir fármacos y de hacer combinaciones. Cuando la monoterapia no ha sido efectiva, hay que tomar en cuenta los mecanismos de acción. ¿Cuáles son los que potencian el efecto GABAérgico y cuáles disminuyen el GABAérgico inhibitorio y cuáles disminuyen los neurotransmisores glutamatérgicos, que son los excitatorios, y aquellos fármacos que actúan a nivel de los canales de iónicos de calcio y de sodio?
Aquí hay una condensación de cómo nosotros podemos ir estableciendo terapias adyuvantes. ¿Qué pasa con la terapia para la epilepsia fármaco-resistente? Bueno, antes que nada establecer, pues como había mencionado en un principio, si estamos en realidad ante una epilepsia, ¿es o no es? Esa es la primera pregunta. Luego, clasificar los síndromes epilépticos, establecer el tipo de crisis, las dosis terapéuticas de acuerdo al esquema que les presenté en la diapositiva anterior, la etiología, sumamente importante, los efectos adversos de los fármacos, el metabolismo de estos y los diferentes mecanismos de acción. Todos estos son factores que se deben de tomar en cuenta a la hora de elegir la farmacoterapia antiepiléptica y saber en realidad si el paciente es resistente, sí o no. Aquí tenemos la efectividad de las politerapias. El 60 al 70% controla con la monoterapia, o sea, eso es un porcentaje bastante óptimo. Si agregamos un segundo fármaco, solo un 6% más de esos pacientes va a tener control, de un 6 a un 10%, y si agregamos un tercero, apenas logramos controlar un 3 a 5% de ellos. O sea que a medida que agregamos, no es que incrementemos la efectividad, o sea, esa es una idea errónea. Entre más pongamos, más hacemos. Muy rara vez eso funciona. Tratamiento, ya para finalizar, tratamiento farmacológico, tratamiento de epilepsia refractaria no farmacológico. Ya topamos, ya hicimos, ya lo clasificamos, estamos seguros, le dimos los medicamentos y no funcionó, sigue con crisis. Y uso de inmunoglobulina en aquellos casos donde hay epilepsias autoinmunes que yo mencioné, la dieta cetogénica, la cirugía de epilepsia para aquellos casos de etiología estructural, neuroestimulación, estimulador del nervio vago, y la estimulación cerebral profunda. Son de las medidas que se están realizando alternativas cuando tenemos epilepsias fármaco-resistentes. En las conclusiones, el mensaje de todo esto, pues, que existen alrededor de 30 medicamentos disponibles para el tratamiento de epilepsia. La elección debe considerar múltiples factores, tal como ya lo mencioné. No existe ningún medicamento de primera línea para todos los pacientes. Yo presenté medicamentos de primera línea con evidencias clase 1, 1A incluso, pero eso no necesariamente funciona para todos. Así pues, la detección temprana de epilepsia refractaria en la edad pediátrica es de carácter relevante para derivar al paciente al especialista que precise el diagnóstico, establezca el tratamiento idóneo u optar por otras terapias no farmacológicas que eviten el desarrollo del neurodesarrollo del niño, y obviamente no solo es el deterioro del neurodesarrollo del niño, sino que el impacto económico y social en la familia de estos pacientes. Muchas gracias por su atención.